La vida actual es el resultado de miles de millones de años de cambios, mutaciones y selección natural. Pero a lo largo de todos esos años y en todas las especies, una necesidad ha permanecido invariable. Para sobrevivir, todos los organismos de la Tierra necesitan energía. Para obtenerla, los animales la roban de otras formas de vida. Comen plantas, microbios y otros animales. Pero una vez que han conseguido su comida, deben descomponerla y obtener la energía y los nutrientes que necesitan para crecer y sobrevivir. Y en la mayoría de los animales, esa descomposición tiene lugar en el aparato digestivo. Los primeros ancestros de los animales no tenían boca ni estómago. Eran microorganismos que simplemente se envolvían unos en otros para obtener energía. Entonces, hace 575 millones de años, la vida se puso interesante. En lo que es hoy la costa de Groenlandia, se encontraron, congelados en el tiempo, organismos que no se parecen a ningún ser vivo de la actualidad. Estas fueron las primeras formas de vida multicelular del planeta, la fauna ediacarana. Algunos de estos organismos tenían forma de helecho, otros tenían forma de disco y estaban tumbados en el lecho marino. Su forma ha hecho que algunos expertos se pregunten si estos organismos no serían una forma primitiva de plantas. El análisis de los sedimentos nos revela que la fauna ediacarana vivía a 1500 metros de profundidad, en un lugar de oscuridad permanente. Ahí abajo no habría luz suficiente para leer los titulares de un periódico, y mucho menos para que se produjera la fotosíntesis que necesitan las plantas para vivir. Puede que parecieran plantas, pero su capacidad de sobrevivir en un mundo sin sol impulsan a Narbonne y a Laflamme a pensar que eran animales. Los primeros de la Tierra. Y si eran animales, ¿cómo comían? Estos fueron los primeros grandes comedores de la historia de la Tierra, y obtenían su comida del agua. No vemos ninguna prueba de que pudieran moverse. No tenían músculos, ni aparato digestivo, ni ojos, ni cerebro. Simplemente absorbían la comida del agua y luego la transmitían al resto del organismo. Fijos en el lecho marino, no podían buscar comida. La fauna ediacarana competía por la comida a base de tamaño. Intentaban maximizar su superficie. Cuanto mayor fuera la superficie de su cuerpo que estuviera en contacto con el agua, más nutrientes podrían absorber. Pero mientras tanto, otro linaje de animales estaba desarrollando una estrategia de alimentación diferente: el estómago. Es posible que los primeros estómagos fueran parecidos a los de las medusas de la actualidad. Si analizamos un animal como la medusa, vemos que no tiene ni boca ni ano, ni un tubo que una ambas partes. Todo lo que tiene es un saco. La medusa introduce la comida en el saco y luego la expulsa. Es un sistema que le funciona muy bien. Pero la vida en el mar estaba a punto de convertirse en algo mucho más complejo. La fauna ediacarana desapareció, superada por una nueva clase de criaturas nacidas debido a un acontecimiento evolutivo conocido como la explosión cámbrica. Con la llegada de los depredadores, empezó una gran escalada bélica y empezaron a desarrollarse organismos que contaban con mandíbulas sofisticadas y medios de morder y masticar lo que comían. Y también empezaron a desarrollarse organismos que contaban con medios para protegerse de esos depredadores. Esta erupción de formas y tamaños también trae consigo un diseño nuevo y radical del aparato digestivo. Estos animales cámbricos eran muy diferentes de la fauna ediacarana. Uno de los cambios más importantes es la movilidad. La movilidad les permitió alimentarse de una forma diferente. La caza activa exigía un aparato digestivo más eficaz, una forma de ingerir comida por un extremo del cuerpo y expulsar los residuos por el otro. Lo que se desarrolló fue un tubo con agujeros en ambos extremos, el diseño básico de nuestro propio aparato digestivo.
Pero un tubo por sí solo no bastaba para digerir a las presas bien armadas que integraban esta nueva cadena alimenticia. Los depredadores necesitaban ayuda extra, y esa ayuda llegó de algo tan diminuto que resulta invisible al ojo humano. Hoy en día, un asombroso ejemplo de este antiguo secreto digestivo se encuentra a 1500 metros debajo de la superficie del agua. Científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, pilotando un sumergible no tripulado, encontraron los huesos de una ballena en las profundidades del Océano Pacífico. Pero más interés que los huesos presentaban las plumas que los recubrían. Cuando los encontré me sentí muy intrigado. Se trataba de un animal que jamás había visto antes. Estas plumas eran un nuevo y extraño tipo de gusano marino, un animal sin boca ni dientes que, de alguna forma, había evolucionado para poder comer huesos de ballena. ¿Cómo podían estos gusanos comer huesos careciendo de aparato digestivo? Cuando empezamos a diseccionar estas raíces y a examinarlas de cerca, vimos que estaban llenas de bacterias, y eso nos dio una pista vital. Rose descubrió que los gusanos no se comían los huesos de la ballena, sino que lentamente los horadaban. Los gusanos proporcionaban acceso a las bacterias al interior de los huesos de ballena. Perforaban el hueso y las bacterias entraban en los huesos. Aunque Rose sigue investigando cómo lo hacen exactamente, está claro que las bacterias digieren las proteínas y las grasas que tienen los huesos de la ballena. Estas bacterias trabajan con los gusanos en una relación simbiótica, descomponiendo el hueso de la ballena, y a cambio los gusanos se comen luego a las bacterias. Por eso no necesitan tener un aparato digestivo. Consiguen toda la nutrición que necesitan por medio de esas bacterias que devoran los huesos de ballena por ellos. Más de 500 millones de años después, las bacterias siguen siendo esenciales para la digestión de casi todos los animales. Nosotros tenemos 10 billones de microbios en el estómago que nos ayudan a extraer los nutrientes de la comida que ingerimos. Las bacterias fueron esenciales para la digestión de uno de los linajes más exitosos del reino animal, los animales con columna vertebral. Nuestros propios ancestros, los primeros peces, evolucionaron hasta convertirse en depredadores muy rápidos en el agua. Gracias a sus poderosos ojos y a otros sentidos que facilitaban la caza, el pez desarrolló un aparato digestivo más sofisticado. Ya no era un sencillo tubo, sino el primer estómago merecedor de recibir ese nombre. En el estómago, la comida debe pasar por las diferentes partes del tracto digestivo en un orden determinado, para que el organismo pueda ser mucho más eficaz a la hora de descomponer la comida y extraer los nutrientes. Este poderoso motor digestivo permitió que aparecieran animales más grandes y complejos. Nuevas clases de comida crearon nuevas oportunidades evolutivas. Hace 350 millones de años, el linaje de los peces descubrió un nuevo mundo de oportunidades. Sobre tierra. Algunos vertebrados terrestres desarrollaron aparatos digestivos para comer hojas, mientras que otros se alimentaban de insectos. A cambio, ellos eran devorados por otros animales. Finalmente, el desarrollo de aparatos digestivos más grandes posibilitó el nacimiento de uno de los grandes triunfos de la evolución: los dinosaurios. Para paleontólogos modernos como Matt Lamana, entender la digestión del dinosaurio es vital para entender su biología. Y como en cualquier otra investigación, lo que se necesitan son pruebas sólidas. Se han encontrado especies de dinosaurio, como este Psittacosaurus, con montones de piedras en el interior de su caja torácica. Y el motivo por el que un dinosaurio pudiera tener un montón de piedras en su estómago no estuvo claro hasta que estudiamos a los descendientes vivos del dinosaurio, las aves. Aquí estoy en una granja, rodeado de pollos, y lo que estoy haciendo es dándoles de comer grano. Estos granos son muy duros, y para digerirlos bien, estas aves necesitan poder descomponerlos en trocitos, algo que evidentemente no pueden hacer con los dientes. Las aves perdieron los dientes hace mucho, en una de las fases de su historia evolutiva, pero estos pollos han resuelto ese problema de una forma diferente, utilizando lo que se conoce como gastrolitos. Los gastrolitos son pequeñas piedras que las aves se tragan intencionadamente al mismo tiempo que la comida.
comida. Almacenados en la molleja, un órgano digestivo, esas piedras actúan como si fueran dientes. La comida llega a la molleja, donde están los gastrolitos. Esta se contrae poderosamente, obligando a las piedras a chocar contra los granos y a triturarlos. Luego entran en acción los jugos digestivos del animal para desmenuzar la comida de forma más eficaz. ¿Y qué pueden decirnos de los dinosaurios, los gastrolitos y las mollejas de los pollos? Como hemos encontrado varios grupos de dinosaurios con piedras en el estómago, creo que es seguro asumir que estas clases de dinosaurios tenían un aparato digestivo similar al de las aves. Por ejemplo, es muy probable que estos dinosaurios tuvieran una especie de molleja que utilizaron para triturar la comida en trozos más pequeños. En el árbol evolutivo, el tiranosaurio está situado entre el cocodrilo y las aves. Para muchos expertos, se parecen menos a las aves y más a animales de sangre fría como el cocodrilo y el caimán. Son capaces de ayunar durante largos periodos de tiempo entre comida y comida y luego devorar vorazmente, tragándose grandes piezas de carne y huesos que almacenan en el estómago durante días hasta que las enzimas los descomponen. Pero están apareciendo nuevos datos que podrían arrojar luz sobre cómo era de verdad el rey de los dinosaurios. No era como los caimanes, que les basta con alimentarse una vez cada varios meses, sino que tenía que alimentarse con muchísima frecuencia. No hay duda de que el tiranosaurio tenía la ferocidad del cocodrilo, pero las pruebas indican que necesitaba comer con tanta frecuencia como las aves y los mamíferos. Yo personalmente pienso que los dinosaurios tenían un metabolismo más grande que el de cualquier reptil vivo. En otras palabras, eran animales de sangre caliente, al menos hasta cierto punto. En los primeros tiempos de los mamíferos, una clase de lagarto evolucionó para aprovecharse de la cantidad de comida que había a su disposición. En vez de perseguir a sus presas, perdió las patas y aprendió a deslizarse. De sangre fría y de movimientos lentos, se presentó como una nueva y radical estrategia para alimentarse. La serpiente no mastica la comida. Carece de la dentadura y de la mandíbula necesarias para ello. Lo que hacen las serpientes es tragarse a sus víctimas enteras. ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo han desarrollado esta estrategia de alimentación tan radical? Esta serpiente puede tragarse animales enteros porque su tracto digestivo representa casi el 90% de su cuerpo. La serpiente es, básicamente, un estómago alargado. Pero el trabajo duro empieza cuando la serpiente se ha tragado a su víctima. ¿Cómo consigue transformar la rata en energía? Por fuera la serpiente parece tranquila, pero en su interior una poderosa máquina está a pleno funcionamiento. Muy bien, muy bien. Parece que ya se está disolviendo. Este es el cráneo de la rata y, como puede ver, falta parte de este hueso. Esta serpiente ya está empezando a descomponer parte de la cabeza de la rata y también parte de su cráneo. Lo que no podemos ver es el aumento extraordinario de la producción de ácido. En este momento el estómago está liberando grandes cantidades de ácido hidroclórico y de pepsina, y esto es lo que está descomponiendo a la rata. Todo este proceso está escondido dentro de la serpiente. La rata continuará moviéndose en el interior del estómago y el ácido y las enzimas seguirán descomponiendo su cuerpo hasta que ya no quede nada. 7 días después, la rata está totalmente digerida y la mayor parte de ella se almacenará como energía, lo que le permitirá a la serpiente soportar un largo ayuno. Las grandes serpientes que nosotros llamamos constrictoras son los animales más glotones del planeta. Estos animales pueden pasarse semanas, incluso meses, tumbados en el mismo sitio, sin moverse, sin mover un músculo. Se sabe que algunas de estas serpientes han aguantado años sin comer entre comida y comida. Pero por muy grandes que sean las presas que pueden ingerir estas serpientes, ¿cómo consiguen sobrevivir sin comer durante tanto tiempo? Secor ha descubierto que los estómagos de las serpientes cuentan con una característica muy especial, un interruptor de encendido y apagado. Vemos cómo su estómago se enciende y se apaga, por decirlo así, y varios de sus órganos se apagan durante los periodos de ayuno. Tras ahorrar una energía preciosa entre comidas, las pitones pueden volver a poner en marcha su estómago en cuanto se presenta la oportunidad. Para entender cómo funciona el estómago de la serpiente, Secor aumenta 15.000 veces una sección del intestino delgado de la pitón.
El microscopio revela los microbilis de la serpiente, las extensiones en forma de dedos que utilizan casi todos los animales para absorber los nutrientes. En los mamíferos, incluyendo los humanos, los microbilis no cambian con la alimentación y el ayuno, mantienen la misma longitud y la misma posición. Pero Secor ha descubierto que las serpientes han desarrollado unos microbilis diferentes al del resto de los animales. Cuando ayunan, sus microbilis son cortos y normales. Pero después de comer, empiezan a crecer y a crecer. Lo verdaderamente sorprendente es que en cuestión de 6 horas, los microbilis habían doblado su longitud. Un día después de comer, los microbilis habían aumentado entre 6 y 7 veces de longitud, y eso es algo que no ocurre en ningún otro organismo. Las serpientes no son los únicos animales que han desarrollado un estómago extremo para adaptarse a una dieta complicada. Hace 20 millones de años, en el Mioceno, el enfriamiento de la Tierra provocó una serie de importantes cambios medioambientales. Pero algunos animales encontraron una solución. Los rumiantes, entre ellos la vaca, viven en la actualidad gracias a una dieta a base de hierba. ¿Cuál fue su solución digestiva? Podemos verla en el interior de una vaca muy especial. Igual que cualquier otra vaca, Rose tiene un estómago asombroso. ¿Que cómo lo sabemos? Porque Rose nos ofrece una ventana hacia su estómago, tal como suena. Rose es una vaca fistulada. Con una abertura quirúrgica en su costado, Rose es un animal de laboratorio que vive en la Universidad de Cornell. Basta con sacar el tapón para poder acceder al gran compartimento de su estómago, el rumen. Un proceso indoloro para la vaca ha proporcionado a científicos como Debbie Charney una oportunidad sin precedentes de estudiar el interior de uno de los aparatos digestivos más complejos del mundo. Pero a lo largo de un trayecto de 80 horas, la hierba viaja a través de 4 cámaras que, de forma progresiva, descomponen la celulosa, extraen energía y absorben agua. En todos los rumiantes, esta odisea digestiva empieza con un comportamiento único: rumian la comida. En su interior trabajan más de 200 clases diferentes de microorganismos, incluyendo billones de bacterias que atacan a la hierba, transformando la celulosa en azúcar y energía. En el rumen, grandes protozoos mantienen a raya a las bacterias comiéndoselas. Y hay incluso hongos que descomponen el forraje más fibroso que las bacterias no pueden descomponer. Cuando vemos a una vaca comiendo hierba, es interesante recordar que las vacas no pueden digerir la hierba. La única razón por la que la vaca puede hacer algo con esa hierba es porque cuenta con una gran colonia de bacterias viviendo en su estómago y que descomponen la hierba para ella.